Buenas tardes. Estamos en el segundo webinario de las actividades paralelas que la Editora Regional de Extremadura y AUPES, la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, llevan a cabo para presentar autores de la Editora Regional de Extremadura. Y en este segundo webinar, como ya se había venido anunciando en redes sociales, pues vamos a tener con nosotros bueno, ya lo están viendo ustedes también, a Antonio González Prado. Es un autor que comenzó su trayectoria literaria en el mundo de la poesía, participó activamente en tertulias literarias en Cáceres, de donde es natural, y posteriormente pues su producción se enfocó más al mundo de la literatura infantil y juvenil. De hecho, tiene dos libros publicados anteriores al que hoy vamos a presentar con el sello de la Editora Regional de Extremadura. En 2009 Los viajes de Lucas Ventura y en 2015 con Los extraños sucesos del bloque sin ascensor. Este es un libro precisamente que sigue muy de actualidad, aunque sea del 2015. De hecho, el próximo día 10 de mayo estará con él haciendo un taller en la Feria del Libro de Mérida. Y es un libro que prácticamente raro es el año en el que no tiene muchísimo tirón, sobre todo en centros educativos, porque es un libro que aporta muchos valores, como también aporta el del que vamos a hablar hoy. Y por eso no es de extrañar que esa vocación de Antonio González Prado por escribir en clave juvenil, si me lo permite el propio autor decirlo así, la haya llevado a crear esta novela, esta del grillo que cantaba bajo la luz del cine, que tenemos aquí, que les enseño, con esta portada tan bonita, en el que los jóvenes son pues el hilo conductor de esta historia que esta tarde vamos a presentaros en estas actividades paralelas, como digo, que llevamos a cabo tanto la Editora Regional de Extremadura como AUPEX y la Escuela de Letras, y una novela en que bueno, es la segunda que publicamos de la colección Kaizen, que es una colección que se inauguró con la obra Oleus de Beatriz Mariño, que ya estuvo también por aquí en estos encuentros, en estos webinars, y le decía que es esta segunda de Kaizen, que es una serie de novelas que están dentro de la colección Vinca per Vinca de narrativa, y está diseñada para albergar pues textos de literatura crossover, fantasías, aventuras y de aventuras, muchas aventuras precisamente. Es de lo que va este grillo del que Antonio González Prado tiene tanto que contarnos, y que yo ya no les canso más, y que sea él el que nos ponga o nos cuente cómo fue por qué creó este libro que ha funcionado tan bien y que es tan bonito, y que yo la verdad es que les recomiendo que lo lean porque van a aprender muchísimo. Antonio, muy buenas tardes. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Pues muy bien, y encantado de tenerte aquí en este segundo webinario para hablar, como ya le decía a los televidentes de Zoom y del canal de YouTube, de un libro que a mí personalmente me gustó mucho, un libro que tiene esa parte histórica que hablábamos, está ambientado en la Segunda República, pero a la misma vez un libro que tiene un punto de humanismo, podríamos llamarlo así, y de humanidad, porque te refleja perfectamente no solamente lo cómo era en aquella época en dos poblaciones, Navalduende y Barbarroya, y cómo son dos poblaciones totalmente imaginarias, pero que uno cuando lo está leyendo, prácticamente si has nacido en un pueblo, como era mi caso, y me imagino que muchos de los que nos siguen a través de este canal también será el suyo, rápidamente se ponen en situación, aunque esté Ujú, ambientado en la década de los años 30, perfectamente puedes decir, bueno, pero esto lo he vivido yo en los años 80 prácticamente también, esos enfrentamientos con el pueblo de al lado y lo mal que nos llevábamos unos con otros, ¿no? Bueno, ujú. Antonio, cuéntanos un poco, ¿cómo surge este grillo que cantaba bajo la luz del cine con ese título también tan bonito? Bueno, pues yo creo que hay historias que a uno le rondan la cabeza durante mucho tiempo, ¿no? Y en este caso la historia del grillo, para abreviar el título, la historia del grillo era una historia que yo tenía una cierta tendencia a contarla porque me resultaba algo que me parecía muy familiar desde siempre. Ya no solamente el hecho de ese mundo rural, de ese mundo de enfrentamientos, que tiene que ver también en muchos casos con muchas de las lecturas. Yo no soy de pueblo, mis padres sí, pero yo no soy de pueblo, pero sí que siento muy cercano el pensamiento y esa forma de ser que se puede tener en una localidad pequeña
con sus pros y sus contras, y esos enfrentamientos y esas rencillas que a veces se suceden entre pueblos que son vecinos, ¿no? Yo creo que esto es algo que todos hemos vivido, ¿no? Yo soy de Cáceres, esa forma de mirar de espaldas a nuestros queridos vecinos de Badajoz, o esa relación que puedes tener contra la gente de Plasencia que están en el norte, tal. Siempre esa sensación siempre fluye, ¿no? Lo que pasa es que yo en esta historia lo que quería hablar no era tanto de eso, sino bueno, ese era el condicionante que me parecía interesante, Digamos como que esa era la mecha, ¿no? La mecha, esa era la esa era la mecha, mecha ¿no? que encendía la historia, ¿no? Eso es. Yo quería que existiera esa mecha, esa posibilidad, esa existencia de esos chavales de dos pueblos distintos, pero lo que quería más bien era transmitir cómo podía la cultura, en este caso el cine, servir de motor de transmisión o de transformación de la sociedad, ¿no? Y eso es más de lo que yo quería hablar en esta historia. Lo otro estaba ahí porque tenía que ser el contexto, ese tenía que ser el escenario, pero realmente me interesaba mucho la otra parte. Es verdad que es un libro que, hombre, tiene un protagonista, como todos los libros, tiene siempre hay un protagonista más destacado, Sí. pero sí que también es cierto que es una novela muy coral. Ujú. ¿Cómo fuiste preparando o diseñando cada uno de esos personajes Sí. como escritor? Que eso también le puede interesar mucho. Date cuenta que estamos en un programa que se llama Escuela de Letras, Sí. en AUPES, en el que muchas de las personas que nos están viendo tienen esa inquietud por escribir, por participar, precisamente para eso, para ir captando ideas y maneras de cómo poder enfocar una novela. ¿Cómo construiste los personajes? ¿Eres un escritor que los prepara, que los hace un listado primero, como hay muchos autores que hacen eso con los personajes, o eres más de los de tal como Mm. fluyan? No, de cómo fluyan, no. Yo creo que tienes que marcar una estructura porque si no la historia se te puede ir, ¿no? Entonces es muy importante. Yo creo en este caso era una novela, como bien dices, coral. Era una novela que no tenía un protagonista claro, sino que tiene muchos personajes diferentes. Yo tenía una relación de esos personajes de uno y otro pueblo, de los dos pueblos. Tenía claro que el protagonista podía ser en algún momento, podía enfocarlo hacia unos personajes o hacia otros, pero no era no era un protagonista que recorriera toda la novela desde el principio hasta el fin, ¿no? Entonces, lo que yo en esta novela sí que tenía claro, o sí que iba buscando la sensación de que fuera muy dinámica. Y ese dinamismo lo quería conseguir intentando realizar capítulos cortos. Trataba de que los capítulos no se me fueran más allá de un número determinado de caracteres, de páginas en el ordenador, para que el lector no se perdiera demasiado, ¿no? Entonces, lo que hacía era buscar esa agilidad de la narración a base de capítulos cortos. Yo cuando hice esta novela tenía bastante claro lo que quería que me fuera pasando, y entonces lo que fui haciendo es distribuir, hacer, digamos, un guión de todos los capítulos. Yo iba diciendo, aquí va a suceder esto, en el siguiente capítulo va a suceder esto, teniendo en cuenta que ya tenía los personajes, sabía lo que quería contar, pero intenté seguir una estructura previa, de manera que cuando yo lo iba escribiendo, sabía cuál era el capítulo al que me iba a enfrentar la semana siguiente o al que me iba la próxima vez que me sentara a escribir. Eso hacía que no me fuera demasiado. Lógicamente, cuando tú escribes, es verdad que hay tramas que se te van cayendo y tramas que crecen más. Entonces, ese juego tienes que saber equilibrarlo, ¿no? Pero me sorprendía que buena parte de la estructura de la novela la tenía ya casi al completo al ponerme a escribirla. También te quiero comentar, Hablábamos mira, de yo sí, sí, sí. ahí había una cuestión que también me incidía en el hecho de haber escrito esta novela, y ese tono, y el tono en el que yo escribí esta novela, tenía que ver con otro libro que había publicado con vosotros, que era Los viajes de Lucas Ventura. Entonces, en los viajes de Lucas Ventura sucedía que había un capítulo al final. Ese libro tenía mucho contenido histórico, me supuso mucho esfuerzo de documentación, pero había un capítulo al final que apenas tenía que tener documentación porque mi personaje habitaba en un cortijo, digamos, de la época en la que estaban los latifundios, esa época donde estaba el señorito y donde estaba esa diferencia tan grande entre los que labraban o trabajaban la tierra y los poderosos, los potentados. Y entonces
tuve mucha facilidad para escribir esa parte y me sentí muy cómodo escribiendo esa parte. Entonces me daba cuenta de que me estaba llamando esta otra novela. O sea, yo cuando estaba escribiendo eso decía, digo, oye, es que tengo como ganas de contar una historia más larga, más amplia, centrada en una época similar a, en este caso es la Segunda República, pero similar a ese capítulo de los viajes de Lucas Ventura. Eso me fue llamando. Y entonces cuando me puse a escribirlo, me salió muy fácil el planteamiento. Escribir luego ya no es tan fácil, ¿no? Pero sí el planteamiento. Hemos empezado a hablar quizás muy deprisa y no le hemos dado a la gente ni siquiera un breve retazo de lo que es la sinopsis del Grillo. Eh, en la contracubierta de la novela se puede leer, ¿no?, que en los albores del siglo XX parecía como si de repente todo estuviera por inventar. Por eso no es extraño que el cine, que comenzaba a abrirse camino, trastocase la vida de los habitantes de un pequeño pueblo, alterando para siempre su imaginación. Uh -huh. Con las sombras y luces del proyector se iluminaban los sueños, aunque aquellas imágenes alterasen la vida de todos los que la ven y despiertan rencillas de las que nadie recuerda ya el origen. Renace entonces una guerra interminable abanderada por un grupo de adolescentes que se debate entre el amor, el deseo de libertad, la tradición y el camino que marcan sus mayores, como grillos, que deben aprender cuántas cosas se pueden hacer fuera de la jaula. La verdad es que la la sinopsis siempre tiene que ser lo más que condense el menor número posible de palabras, lo que es la historia, y en este caso lo condensa perfectamente. Y es que habla precisamente, el libro es eso, es un canto a la libertad, Uh es un -huh. canto a soñar, porque es que estás leyendo el libro y hay veces en los que te pones en la piel de muchos de los personajes, ¿no? El personaje que sueña con irse del pueblo, Uh el -huh. personaje que quiere, pero a la misma vez tiene ese apego al terruño. ¿Con cuál de esos personajes se identificaba más Antonio González Prado, escritor? Si es que se identificaba con alguno. Sí, bueno, a ver, yo pienso muchas veces que tenemos la suerte de vivir ahora en una época en la que tenemos muchas opciones. El mundo se ha hecho, no sé si más grande o más pequeño, nos da la posibilidad de poder hacer muchas más cosas, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo eso no ha sido así, ¿no? Tú te tenías que terminar dedicando al oficio, en muchos casos que había hecho tu padre, tu abuelo, o simplemente, en el caso de Extremadura, pues a la tierra y a la ganadería o a lo que, o a lo que te hubieran dado tus padres, ¿no? El hecho de que apareciera el cine permitía que a los chicos que estaban, hablo de los chicos, aunque el efecto se causaba en toda la En población, ¿no? todo. En todos, ¿no? Porque yo decía, ¿no? Si tú veías a Greta Garbo, ¿no? Me imagino que las mujeres que vieran a Greta Garbo dirían, pero ¿cómo es posible, ¿no?, que una mujer pueda ser así? Aquellas mujeres que llevaban tanto tiempo con una misma educación, y cómo es posible que esa mujer ande así, fume así, no digamos los hombres, ¿no?, que la vieran de esa manera, ¿no? Pero Y le también plante cara a los hombres, ¿no? eso O es, le plante cara a los hombres de esa exacto, manera, ¿no? exacto, ¿no? Que tenga un empoderamiento, ¿no? En ese momento, cuando Eh, aquellas mujeres pues tenían esa sensación de decir, bueno, yo me tengo que dedicar a lo que me tengo que dedicar y punto, ¿no? Entonces, esa manera de encontrarte con una ventana como es el cine, que te abriera la posibilidad de ver otro mundo que existía más allá, pues eso rompía ese destino al que tú tenías que estar, parece ser que atado con cualquier persona que viviera en estos pueblos, ¿no? Entonces, a mí me gustaba esa sensación, me gustaba cómo podía alterar eso la vida de todos ellos, ¿no? Una cosa tan, en principio, intrascendente, ¿no?, como es la llegada del cine. Yo, en cuanto a los personajes, pues a mí bueno, todos los personajes al final siempre tienen una parte que te atrae más o menos, ¿no?, que a ti te gusta reflejar, ¿no? En algunos casos podía hablar de esa fantasía o esas ganas de libertad, esas ganas de irse a Madrid a tratar de encontrar la vida como director o como actor. Pero también me gustaba el que podía ser pendenciero, o también me gustaba simplemente el que lo único que anhelaba pues era enamorarse, ¿no?, de una de las chicas del otro pueblo, ¿no? Podía ser cualquiera de estas cosas. a mí la figura del profesor, a lo mejor si hubiera leído la novela hace, no sé, ¿qué te digo?, 15 o 20 años, seguro me habría
identificado, o sea, con Perote o cualquier otro chico, ¿no? sí, Pero la figura del profesor sí que es una figura que a mí, profesor de Navalduende, sí. me llega, por lo menos me llegó mucho, ¿no? Porque es esa necesidad, eso tuvo que, a la fuerza hubo profesores que les pasó eso, ¿no? No solamente ya en la Segunda República, Sí. sino décadas después, de que intenta por todos los medios que los muchachos no solamente quieran aprender, sino que quieran ser, que sean personas, ¿no? Ujú. Como él, Es- todo su empeño está en eso, ¿no? Y sí, cómo es que busca el acomodo en el niño con el que más se puede, en el que más puede volcar todo ese cariño que quiere a quien mejor hacia se ellos, pueda ¿no? anclar, ¿verdad? Y yo creo que es Y muy eso. importante lo que sucede en la Segunda República con la enseñanza, ¿no? La institución libre de enseñanza, cuando se implanta y se siguen las recomendaciones, supone una transformación enorme, ¿no? En la sociedad. No solamente en la sociedad, digamos, de las ciudades, sino sobre todo en la sociedad de los pueblos y sobre todo en las mujeres. En el momento en el que se ambienta la novela, hay que pensar que muchos de los chicos que habían dejado de estudiar, se hace un esfuerzo por parte de la República para intentar reacomodar a esos chavales y que eh, se disminuya de alguna forma el analfabetismo en España. Pero no solamente era desde el punto de vista, como te digo, de los chavales, ¿no? Sino sobre todo creo que tenía mucha importancia en el ámbito de la mujer, de cómo se empiezan a formar profesoras, se empieza a darle mucho más formación a los propios formadores, es decir, se establece una carrera especial, no una carrera especial, la carrera de magisterio se le dota de un carácter universitario que antes no tenía. A las mujeres se les manda a lugares para que enseñen a otras mujeres. Eso es muy importante porque también hacen como de avanzadilla, de una forma nueva de ver el mundo, el hecho de que se mezclen alumnos y alumnas que hasta ese momento estaban separados. Yo creo que toda esa amalgama es fundamental y entonces la existencia de profesores, de maestros que tuvieran esa vocación y que fueran capaces de encontrar una respuesta en alguno de estos alumnos tenía que ser apasionante. Yo creo que esto se le ha perdido, a lo mejor se ha devaluado un poco la imagen tan importante que tiene el magisterio dentro de los niños. Lo hemos dado ya como algo por hecho, por sabido, ¿no? Y para mí es muy importante recalcar que en aquel momento de la Segunda República los profesores, los maestros tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de lo que ahora conocemos, bueno, como nuestra sociedad actual. Hablando de chicas, hay en la novela dos que destacan sobre el resto. eh, No. una de ellas a mí quizás sea un personaje más secundario, pero sin embargo me gustó mucho cómo lo trazaste, que es el personaje de Valentina, Sí, la hija del cabo. la hija del cabo. Y Sí, parece y parece un personaje menor, pero sin embargo luego después tiene muchísima importancia y no vamos a decir sí, nada más sí. de mitad del libro hacia adelante. Es verdad. Valentina, digamos que es como se podía entender una oveja descarriada, ¿no? O sea, como si tú pudieras decir, Efectivamente. pues mira, es una chica que, bueno, pues le da un poco más igual las costumbres, la moral que se podía establecer en ese momento y ella va un poco más a vivir bajo una sensación, o sea, el mero hecho de que monte en bicicleta y que eso sea visto por los demás como algo transgresor ya es una cosa que llama la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues ella tiene una sensación más de libertad. Luego es verdad que al final de la historia tiene su protagonismo, pero bueno, es una mujer que le queda grande, es una chica que le queda grande a la mayoría de los personajes que están en la novela. A la mayoría de los chicos que están en la novela se les queda grande. Hay sin embargo, uno que es el personaje del anarquista, que aparece a mitad un poco más avanzada de la novela que sí que puede estar a la altura de lo que ella espera, ¿no? Pero bueno, con circunstancias y conclusiones que son Yo importantes también, y que no podemos adelantar, ¿no? claro, yo también pienso que en Valentina influye mucho también el hecho de no tener madre. Sí, eso Eso, que también es sea de verdad. esa manera. Yo creo Es que verdad. eso le influye mucho. Eso es verdad. Si no tiene Eh, madre y bueno, pues le falta a lo mejor esa
esa vara de rectitud, ¿no? Que se podía entender. Pero en la novela hay mucho, se juega bastante con esto, ¿no? Porque también hay un personaje que es muy, muy importante, que es Doña Soledad dentro de la novela, y ese personaje que es Doña Soledad también se tiene que encontrar con la vara de medir de los deseos y de, bueno, es un personaje que también sufre una contradicción fundamental en toda la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que son dos personas que se entrecruzan y que por unas razones u otras acaban enfrentadas a esa especie de maldición que suponen las buenas costumbres, ¿no? Yo diría también que es como si se enfrentaran, es cuando te enfrentas al espejo, ¿no? Como suele decir, ¿no? Se enfrentan a Ujú. su propio espejo. Y es cuando ven Sí, la realidad, que no es la que ellos habían pensado, sobre todo son Doña Soledad, ¿no? Que, sí, 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 sí. Doña Soledad, bueno, fíjate, estamos. es una... sí, perdona, Antonio, No, no, sigue, por perdona. favor, Antonio, sigue. No, no, decía, no, decía que estamos dando a la gente, no ya pistas, pero sí le estamos dando, Sí. poniéndole muchos caramelitos para que vayan a leer la novela. Pues sí, ojalá, sí, yo estaría encantado. Pero mira, Doña Soledad es un personaje que me da miedo que pudiera parecer un poco estereotipo, ¿no? Pero yo sí que yo he conocido Doña Soledades a lo Bueno, largo yo de mi creo que vida. todos los que hemos vivido en pueblo hemos conocido una Doña Soledad. Exactamente. Y no, o sea, había figuras, yo me acuerdo que, bueno, había un compañero mío que siempre me contaba de una tía suya que entraba en misa agitando una campanilla, ¿sabes? Vestida de negro, a pesar de que tendría 30 y pocos años, agitaba una campanilla y se sentaba en un sitio donde tenía reservado su asiento y nadie osaba a no sentarse ahí. Creo que esos personajes han existido, ¿sabes? Y entonces meterlos ahí, aunque puedan resultar pues un poco caricaturesco, yo creo que realmente es que para los que hemos vivido no es algo tan extraño. Y luego, claro, ese personaje también tiene su trasfondo y su trayectoria. Al hilo de lo que dices del estereotipo, es verdad que puede parecer algunas veces que las novelas caen, pero es que la vida ya de en sí, cuando te refieres a una época pasada, a la fuerza tienes que irte, no ya al estereotipo, pero si te tienes que ir un poco, es que al tipo, digamos, porque claro, es que si tú quieres, tienes que hablar de la Segunda República, te tienes que centrar por los profesores, en la iglesia, en todo lo que La Guardia Civil, marcaron esa época claro, claro. en los que marcaron Es esa así, época. Tú no te puedes, en los tratantes de ganado, todo lo que era eso un es. pueblo, claro, es que es una novela estereotipada. No, 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 es que es una novela que cuando hablas de la Segunda Guerra Mundial, pues tienes que hablar de nazis y de rusos Ya, y de americanos y de exacto, italianos. no te queda otra. No te queda otra. Pero fíjate, yo ahora que decías los tratantes de ganado, cómo el escritor lo que hace en muchos casos es transmitir buena parte de lo que lleva de recuerdos que tienes dentro y tú al Sí, final lo vas plasmando. Yo de chico, mi abuelo tenían vacas. Fíjate que yo solamente recuerdo haber estado una vez, ¿no? Cuando era pequeño con él, iban y llevaban ganado a venderlo, no recuerdo dónde sería, a la no sé si feria. era a la Feria de Cáceres, no lo recuerdo. Pero sí que me acuerdo de ir con él y él llevando el ganado y mirar todo aquello, mirar las vacas andando, cómo se encontraban con otros que también traían vacas, cómo entre ellos se saludaban, se estrechaban la mano, se hablaban. Y eso al final, cuando tuve que escribir esto, cuando tuve que escribir esa parte, me resultaba de lo más, como si lo llevara bastante dentro, es curioso, ¿no? Y realmente fue algo que viví muy de pequeño y sin embargo, bueno, pues la magia de la Pero escritura es eso, ¿no? se te queda, hay cosas que de pequeño se nos quedan mucho más grabadas en la memoria que lo que hemos comido a lo mejor antes de ayer, ¿no? Sí, 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 Y sí. eso, luego después, es verdad que suele pasarse cuando te sientas a escribir, que es lo que aflora, ¿no? Yo creo que lo que te hace Sí, sacar esa chispa es ese recuerdo, eso. sí. Pues, Como si lo hubiera vivido muchas veces, ¿no? Y no me efectivamente. resultaba nada difícil de escribir eso, ¿no? Porque lo tenía en mi cabeza, entonces era una Seguramente, manera sencilla. digo Sí, que seguramente has escuchado más veces la historia de que tu abuelo te contaba cómo iba a vender el sí, ganado, de la que tú has ido con él, que has ido una vez, ¿no? Pero claro, todas esas veces forman esa una en tu cabeza, sí, la que vuelcas allí. Y sí, de sí, verdad sí. que te queda genial, porque la cuentas en la novela y ahora que lo dices, claro, ahora ya le pongo pie en pared de porque queda tan bien lo de cuando van allí y tratan como que van a cambiar las vacas y Sí, sí. ¿Cómo sabe cómo tiene que mirar a una vaca para saber si es buena vaca o no es buena vaca?
Sí, hay muchas. Yo noto en esta novela, hay mucha, he tenido como mucha libertad a la hora de plantear muchas escenas que tengo en mi cabeza de diferentes cosas, ¿no? De vivencias, pero también de películas o también bueno, de recuerdo de mis amigos de la infancia. ¿Sabes? Hay muchas de estas cosas que están por ahí que yo te sabría decir, oye, pues ¿sabes? ¿Por qué digo eso? Pues porque yo tenía un amigo que me pasó tal cosa. ¿Sabes lo que estoy intentando contar ahí? Pues mira, cuando yo me acuerdo una vez, un amigo mío que había una serie de matones en el barrio y este se enfrentó con ellos. Bueno, pues eso en cierto modo también la meto por ahí, ¿no? Digo, sé cómo intentar narrar esa historia porque lo viví. O, ¿sabes? Son cuestiones que te van goteando. Al final, el escritor, pues vas acumulando muchas vivencias, lecturas, visiones y luego a todo eso le añades la imaginación. Claro, y para saber resolver luego después la situación de Eso es, ponerte delante del papel y darle a eso y que eso cobre vida, que eso ahí es. donde está después el intríngulis, ¿no? Tú, Antonio, eres un muy buen escritor, pero también eres un grandísimo lector. Me Ujú, consta que desde muy pequeño ujú. esa biblioteca pública de Cáceres te la conocías de cabo a rabo. Cuéntanos alguna de esas anécdotas tuyas Sí, de lector empedernido, de ratoncillo de biblioteca, si me permites bueno, la expresión. sí, esto Antonio lo comenté bien en el día que que hicimos la presentación, porque Presentación en como la Cáceres. hicimos en la biblioteca, a mí me hizo especial ilusión hacerlo allí, ¿no? Porque, bueno, pues intenté en aquella presentación hacer una simulación o una transfiguración de lo que fue la biblioteca en mí y lo que pudo ser el cine dentro de los personajes de mi novela, ¿no? Yo, bueno, pues como cuando era pequeño, realmente, pues tuve, bueno, ya no sé si decir la suerte o no, pero tu generación y la mía es anterior a Internet, ¿no? O sea que nosotros cuando éramos pequeños no teníamos ese mundo de Internet, lo que hacíamos es pues jugar mucho, estar mucho tiempo en la calle. Yo me recuerdo siempre jugando en la calle. Yo tuve una infancia feliz pues bueno, llegaba después del bocadillo, teníamos clase por la mañana, por la tarde, llegaba al bocadillo y salíamos a jugar y casi siempre me recuerdo jugando y pocas veces estudiando. Pero dentro de las cosas a las que optábamos los chicos de esa época en mi ciudad, además de jugar al fútbol, al rescate, a todo esto, era ir a la biblioteca. Ir a la biblioteca era una cosa especial, ¿sabes? Para mí y para mis amigos era una cosa especial. Acudir a donde era la biblioteca antes, que no es donde está ahora la primera biblioteca que estaba en el Palacio de la Isla, al lado de esa sinagoga que también existe allí, es un lugar muy especial, ¿no? Y entonces íbamos allí y a pesar de que había una bibliotecaria que era muy oscura y malhumorada, pues teníamos la posibilidad de acceder a lo que en aquel momento nos gustaba, que eran los tebeos, los cómics, las primeras novelas de aventura. Y entonces recuerdo muy de pequeño hacer eso. Recuerdo que a lo mejor te dejaban sacar uno o dos libros. El otro día estuve en la biblioteca y te dejan sacar 21. Yo cuando era un poquito más mayor, 21 ejemplares. El otro día me sorprendí. Cuando era más mayor, ¿Y qué plazo tienes para devolverlos? 15 días. 15 días, o sea, pero que los puedes devolver todo el tirón o Sí, puedes ir devolviéndolo poco a poco. pues puedes ir Pensaba devolviéndolo que poco se a poco dejaron los libros a plazo. y puedes renovarlo también, ¿eh? Tienes una Digo, aplicación y puedes renovarlo. es como sacar un préstamo a plazo, ¿no? Te tienes que llevar una carretilla, es verdad. Pero bueno, pero yo recuerdo eso, ¿no? Cuando te daban dos, te dejaban sacar dos y luego cuando te dejaron sacar siete, ¿no? Ya mucho tiempo después. Bueno, cuando ya inauguraron la otra biblioteca, la Pública de Cáceres, que es la que ahora sigue siendo la biblioteca de la ciudad, Actual, pues a mí me parecía como un lugar, mágico, ¿no? no sé, luminoso, me parecía un lugar súper atrayente, ¿sabes? Por muchos factores, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí es donde empecé a leer, primero un poco de aquella manera, pero sí que empezamos a sacar libros, a empezar a elevar un poquito el listón desde
novelas de Agatha Christie, que eran muchas de las que eran las más buscadas, que cuando tú me decías lo de las anécdotas en muchos casos eran que, claro, como te dejaban solamente sacar 2 libros, pues tú a lo mejor habías encontrado otro que querías leer y lo que hacías es que lo escondías en las Ahí iba yo, baldas, iba yo. en un hueco que tenía las baldas y tú lo metías ahí. Y entonces cuando volvías 2 semanas después, ibas a ese sitio y lo encontrabas. Lo que pasa es que esto se corrió la voz y al final Se había mucha gente que hacía institucionalizó, ¿no? eso. Se generalizó y había mucha gente que hacía eso, entonces tú lo que terminabas haciendo para fastidiar era pasar la mano, iban cayendo los libros y ya pues lo colocabas donde fuera y fastidiabas al que había intentado hacer eso. Pero bueno, no sé, yo creo que fue un lugar para mí en concreto que inolvidable, ¿no? Yo creo que la lectura o las lecturas que no te obligaban a hacer en el colegio eran las que a mí me gustaban más, Atractivas, eran claro. las más atractivas, ¿sabes? Porque las que te obligaban tenías que leer de otra manera, tenías que leer sabiendo que tenías que hacer a lo mejor un resumen o que tenías que hacer un análisis o que El comentario de texto, tenías que buscar un un comentario de comentario o texto. algo, buscar algo más allá a lo mejor de lo que tú estabas viendo, ¿no? Y lo leías con un espíritu más crítico que a lo mejor dejarse llevar por una lectura. Sin embargo, las que leía de la biblioteca o las que poco a poco fui adquiriendo, pues tenían otro carácter, ¿no? Era más lo que yo quería leer. Antonio, ¿qué referentes has tenido en tanto como lector, pero ya también como escritor? Referentes en personas, escritores que te hayan marcado. A ver, mira, yo a la hora de hablar de la escritura, yo tendría que empezar hablando primero, porque yo también sigo mucho el tema de la tradición oral, ¿eh? O sea, para mí eso es muy importante. Yo diría que el comienzo, si me retrotraigo a mi infancia, yo me acordaría de mi madre contándome cuentos, ¿sabes? Para mí eso sería el primer inicio, ¿no? Del contacto con la literatura. Parece que no tiene importancia, pero sí la tiene, ¿sabes? O sea, para mí el acordarme de mi madre, bueno, mi madre está viva, ¿no? Pero acordarme de mi madre contándome los cuentos de pequeño mi madre es una gran contadora de cuentos. Para mí serían los primeros inicios de lo que es el amor hacia la literatura. A partir de ahí, yo comienzo con pasión a leer, sobre todo cuando me conecto con la poesía. Para mí la poesía es la primera vez que yo siento una verdadera pasión por la lectura. Entonces, mis primeros, yo casi les llamo como mis amigos, ¿no? Los primeros amigos escritores que tengo, que son todos clásicos, ¿no? Son Miguel Hernández, son Machado, es Alberti, es Cernuda, es Vicente Alessandre. Esos son mis primeros referentes literarios, ¿no? Para mí hay muchas formas de llegar a la literatura, ¿no? Y hay muchas maneras de ser escritor, ¿no? Y muchos niveles a la hora de ser escritor. Yo pertenezco a una división, ¿no? Que es la mía, ¿no? Pero que no es una, no estoy en la alta literatura, ¿no? Pero sí pienso que la manera en la que yo me adentro en la literatura es a través de la poesía y eso hace que tenga algunos dejes poéticos que cuando has leído, por ejemplo, el final, la contraportada de la novela, sí que tiene un toque poético y yo lo distingo. Y yo soy capaz de que ahí, yo vengo de ahí, ¿no? De decir, vale, no me cuesta dar esos toques poéticos. Por lo tanto, mis primeras influencias serían la poesía. Independientemente de eso, yo soy una persona que le gusta mucho la aventura, que por lo tanto las primeras lecturas también son de escritores de aventura, Julio Verne, Jack London. Como referentes para esta novela, siempre lo comentaba en la presentación que hicimos, fue leer a Delibes, ¿no? El Camino de Delibes para mí fue una de las primeras lecturas, que esa sí fue obligatoria, que me dio a entender que me podía emocionar la literatura, ¿no? Que podía llorar. Yo que era un chico que no lloraba porque te tenían como muy marcado el hecho de que no tienes que llorar, los hombres no lloran, pues el llorar leyendo esa novela me sorprendió a mí mismo incluso, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos referentes iniciales los tengo. Luego, pues bueno, lógicamente hay muchos escritores que me han gustado mucho de mayor, pero
pero si vamos a hablar en los comienzos, sí que hablaría de ellos. Hablabas de esos inicios poéticos para que nuestros televidentes, no sé si se les puede llamar televidentes de la web, supongo. Pues no sé cómo llamarles, porque me saldrá una palabra medio americana y casi prefiero decirles, pues bueno. Sí, yo también, televidente. Yo digo, para que lo entiendan bien lo que tú hablabas, el inicio de tu novela, prácticamente en el inicio de la novela ya dejas una muestra, digamos, un goterón fuerte de esa influencia, de esos amigos tan guays que tenías, que eran esos amigos poetas, Sí, que voy a leer. Empieza la novela de Antonio, la del grillo que estamos hablando, de esta manera tan bonita. La lluvia se extendía hasta donde alcanzaba la vista, como una manta gris. Procurando que su gorra no asomara por encima de las ramas más altas, Nicolás, armado con sus tirachinas, aguardaba empapado al momento de actuar. Las gotas le recorrían la frente. Junto a su mano crispada descansaban 3 piedras blancas perfectamente escogidas, de un tamaño similar a una castaña, pero inferior a una nuez, localizadas con esmero de entre los guijarros que arrastraba el río. Si lo leen, o si ahora mismo que lo están escuchando, pero cuando les animo de verdad que tengan la novela y la lean, se darán cuenta de que es prosa lírica, ¿no? Te ves perfectamente esa lluvia que empapa, que cala, ese horizonte grisáceo de un día de lluvia, y ves perfectamente a Nicolás con sus 3 piedras del tamaño perfecto para que entren en la canana del tirachina, eh, y cómo está, incluso puedes notar la tensión del músculo de la muñeca, y cómo está tirando de las gomas, que me imagino que serían gomas de neumático, porque eran las que se usaban sí, entonces, las que se y eran usaban las que entonces. retallaban fuerte, ¿no? Es Y verdad. se da tienes esa sensación, sí, sí. Yo creo que eso, en este libro, lo noto en el final de de muchos de los capítulos. ¿Sabes? Que me doy cuenta, ¿no? De que tiene ese deje de poético, ¿no? Y bueno, a mí me gusta eso, ¿sabes? Me gusta porque también me parece que es una señal de identidad de donde vengo. Creo que mira, para ser escritor hay muchos caminos, ¿eh? O sea, yo en esto ya te digo que hay muchos caminos. Pero está, por ejemplo, el de mucha gente que es muy erudita, que tiene un manejo del lenguaje muy bueno. Eso es una suerte. O sea, gracias a sus lecturas, a los dones que puedas tener, pues tiene una capacidad de manejar el lenguaje muy buena, pero a veces no tiene mucho que decir. O sea, les falta a lo mejor la gracia de saber contar una buena historia, ¿no? Hay otras personas que tienen esa capacidad de saber contar muy bien las historias, pero a la hora de escribirlas, que le falte la posibilidad o la capacidad, la herramienta del lenguaje, que al fin y al cabo es lo que utilizamos, ¿no? Entonces, el conjugar esos dos factores, el fondo y la forma, la trama y la manera de describir la trama, es lo que hace a un escritor bueno, ¿no? Yo, en el caso mío, que provengo de la poesía, sí que me gusta lanzarme hacia esa parte de dar con la metáfora o dar con la imagen que me pueda producir o que me pueda evocar pues un sentimiento o que me pueda provocar una emoción. Eh, Aunque, claro, pues yo sí que pues echo en falta a lo mejor en algunos casos, pues tener la capacidad de manejar el lenguaje que puede tener, pues yo qué sé, bueno, no voy a poner nombres, ¿no? Juan Manuel de Prada, por ponerte un ejemplo de alguien que sea de mi generación, ¿no? Tú le ves a él y te das cuenta de que es una persona que tiene un manejo del lenguaje extraordinario, ¿no? Casi de escritor clásico, ¿no? Y bueno, pues entre ese equilibrio, pues de ahí hacia abajo, que estamos los demás, pues el encontrar ese hueco es a lo que jugamos, ¿no? Pero yo sí que creo que en mi caso tengo más tendencia a la imaginación de la historia, más facilidad a la imaginación de la historia que realmente a la escritura, ¿no? Yo en la escritura no siempre me siento tan cómodo. ¿Sabes? Sí me siento muy cómodo imaginando, pero el llevarlo, cuando hay gente que me lo dice, no me dice, oye, joder, has escrito una novela, ¿no? Has escrito, ya llevas 4, tal. Qué difícil, ¿no? Digo, sí, es difícil. O sea, realmente
porque tú puedes tener la idea de lo que tiene que pasar en A y lo que tiene que pasar en B, pero el transcurso entre A y B tienes que escribirlo y eso Claro, es ahí está. trabajoso, Yo eso no siempre, es fácil. siempre digo eso. Digo, donde está lo mollar es en la mitad del bocadillo. Los Exacto. dos trozos de pan, que es el inicio y el final, sí, vale, tienes que tener un buen pan. Eso. Pero el jugo, donde va la loncha de jamón y la del queso, Y que es claro, y ahí donde... es donde tienes que tirar de oficio, ¿sabes? Y entonces, al tirar de oficio, pues tienes que tener la capacidad y la formación y las lecturas para acompañarte a hacer eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está en muchos casos la clave, ¿no? De conseguir esto. Entonces, pues bueno, a mí mi aliada es la poesía en esta parte. Antonio, has hablado antes, ¿no? Llevas estas dos novelas, llevas otros libros, perdón, las dos anteriores y está la tercera con nosotros en la ERE, aparte de tus libros de poemas, de poesía. ¿Qué satisfacciones has recibido hasta ahora? ¿Cómo ha sido esa satisfacción de sentir eso que soñaste en su día cuando ibas allí, aparte de hacer trastadas, de pasar la mano por debajo para tirarle a los otros niños los libros escondidos, que esa satisfacción que soñabas Mira, cuando pensabas en ser escritor? yo con la literatura he tenido, fíjate, hay experiencias, yo desde mi labor profesional. Pues hay veces bueno, pues puedes conseguir determinados éxitos económicos o que puedes tener una fácil traducción económica. En la literatura, al nivel en el que yo me muevo, eso no es así. Pero sin embargo, he conseguido muchísimas satisfacciones a nivel personal. Yo me quedaría, primero, fíjate, me vienen a la memoria las personas que he podido conocer. He conocido a gente que me ha fascinado. He conversado con personas que me han fascinado. He tenido contacto con personas sensibles, con personas que tenían mucho de lo que hablar, mucho de lo que contar y he sido muy afortunado de poder compartir algún momento de mi vida con ellos. Luego he tenido mucha suerte en cuanto que he tenido la oportunidad de acercarme a lectores de institutos, de colegios, con mis libros. He tenido la oportunidad mira, hubo un libro que se llamaba Rosa Terosa, que no lo saqué con vosotros, lo saqué con la Diputación de Badajoz porque fue fruto de un premio. Y con ese libro fui a muchos colegios de muchos sitios y el contacto con ese público, en aquel caso que era infantil, me encantaba, ¿sabes? O sea, esa sensación de contar cuentos y que esos niños me miraran con aquella cara y que acabaran y vinieran, se acercaran a mí a abrazarme o a decirme lo que fuera, es algo inolvidable. Luego he tenido la suerte de que algunos de mis libros han sido lecturas recomendadas, ¿no? Por ejemplo, Los viajes de Lucas Ventura. Todavía este año lo sigue siendo, creo que en el Instituto Brocense de Cáceres me han invitado a ir, tengo muchas ganas de acercarme porque además fue donde yo estudié. Pues el encontrarme con ellos para mí fue, con los alumnos de institutos de toda la región, siempre ha sido una experiencia inolvidable. Y luego, mira, recuerdo cuando estuve formándome, por ejemplo, documentándome para los viajes de Lucas Ventura, tuve oportunidad de conocer a cronistas, a historiadores y, por ejemplo, a un monje del monasterio de Guadalupe que me enseñó el monasterio para mí solo, en el momento en el que yo ya tenía la historia muy clara y pasear por aquel sitio, por el precioso monasterio de Guadalupe, por lugares que no están a la vista del público, andar en una tarde donde no había nadie. Luego él tocó, era el organista, tocó los órganos para mí solo. Yo qué sé, son momentos que son inolvidables para mí. Entonces, solo tengo más... escribir es difícil, escribir es una labor que le tienes que dedicar mucho tiempo, pero las recompensas también son muy especiales, ¿no? Y como algo que te cuesta hacer, las recompensas las disfrutas de una forma más especial, ¿no? Que es más fácil disfrutar de algo a lo que te cuesta que de algo que te llega fácil y rápido, ¿no? Hablas de momentos indescriptibles, podríamos llamar, como el que cuentas del Sí, del ese toque organista de de Guadalupe, órgano sí. del organista. Eh,
Yo el final de la novela, no lo voy a desvelar indudablemente, pero a mí el final de la novela sí me pellizcó muchísimo. A mí Ujú. personalmente. No te lo acuerdo, que te lo he comentado en alguna ocasión. Sí, Me pegó el pellizco hasta el punto de que, es lo que tú dices, quizás seamos de una generación en la que no es que nos obligaran, pero sí nos insistieron mucho en eso de que los hombres no lloran, ¿no? Y a mí, leyendo las últimas páginas, se me saltaron las lágrimas, porque me sí, trajo muchísimos, muchísimos, muchísimos recuerdos de momentos vividos. Y a la qué misma vez curioso. también, sí, a la misma Qué vez, curioso, Antonio. Y fíjate que pienso en esto, en lo que tú me dices, qué curioso es el mundo de el ser capaz de remover la emoción de la gente, ¿no? A través de la escritura es una de esas y no, cosas también efectivamente, que que te tú lleva a la cuando estás literatura y que es algo escribiendo, bonito. tú lo estás escribiendo y nunca imaginas cómo va a llegar El eso efecto. después al público, ¿no? Ujú. Al lector. ¿De qué manera vas a tocar tú en su corazoncito, ¿no? A mí, por ejemplo, eso me tocó mucho, ese final me toca mucho. Hablando de ese final, que te digo, no lo voy a desvelar indudablemente, pero sí me dejó también una puertita abierta de decir, bueno, este libro se merece una segunda parte. No sé si estás en ella, Antonio, Yo, yo sé que pedirle a los escritores una segunda parte muchas veces como decir, joder, coño, que yo quiero cambiar ya de registro, que quiero irme a otra cosa, no me obliguéis, ¿no? pues yo creo, ¿sabes lo que pasa, Antonio? Que lo que tendría que venir después de esto, Es muy bueno, triste, también es es muy cierto. triste, ¿no? O sea, lo que tendría que venir después de esto no son esos sueños de libertad, no son estos sueños de, sino que lo que tiene que venir es una guerra, ¿no? Y yo creo que ya se ha hablado mucho de la guerra, yo creo que ya se ha hablado mucho. No era mi objetivo entrar en esa parte, no, no era mi objetivo. Yo creo que los personajes están ahí y acaban ahí y se deja el objetivo, que ya estamos hablando del cine, se deja abierto, se pone un gran angular. ¿Qué pasaría? Pues bueno, no lo sé, no sé qué pasaría. No, no me planteé realmente el hacer una segunda parte. Tienes razón en cuanto a que cuando uno termina, no es que quieras cambiar de registro, ¿no? Sino que dices, bueno, déjalo ir y ahora los personajes tienen que crecer fuera, tienen que crecer dentro de la imaginación de la gente que lo lea, pero yo no veía esa. En ningún momento veía la posibilidad de continuar. Además, que ya te digo que es que si pienso en ello, me imagino que más de uno de los personajes que aparecen en la novela deberían desaparecer, ¿no? Y entonces, bueno, pues prefiero dejarlo ahí. No era mi Sí, sí, objetivo porque seguir. además, eh, por eso te digo, es que la segunda parte sería una segunda parte que como Sí, de mucha tralla. sí, sí. Mira, tengo otra novela que, bueno, no la tengo en el punto de que te decía de haberla escenificado, haber puesto qué quiero que pase, ¿no? En todos los puntos, pero no la tengo escrita, llevaré un 25%. Ahí sí me adentro un poco en la guerra civil, pero no son estos personajes, no es nada de lo que quería contar aquí. Esto es otra cosa. Y entonces, pues bueno, tampoco lo quiero hacer desde el punto de vista, esta novela, si consigo terminarla, desde un punto de vista de que quiera narrar nada que tenga que ver con la guerra. Lo que pasa es que la guerra sí que va a ser un escenario, también un contexto donde situar a estos personajes, ¿no? Sin que sea la guerra la protagonista. Sí, como Entonces, ocurre en El Grillo, que es la Segunda República es el escenario, pero los personajes, lo que no es una novela para nada politizada, ni política, ni ujú, nada, sino es una novela que es un canto a la libertad. Y sí, una novela que de verdad que los que nos vean o los que nos estén viendo dirán, hombre, ¿tú qué nos vas a decir si eres el editor, ¿no? Pero que sí que recomiendo muchísimo su lectura, más allá de cuestiones económicas, porque tampoco la editora regional tampoco que tenga claro. un interés crematístico en cuando se propone sacar libros a la luz. Pero sí que es verdad que es un libro que es muy bonito porque refleja muy bien esa época, es un canto, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, un canto a la libertad, pero también es un libro para los más jóvenes, es un libro que mm, tienen la suerte, esos jóvenes, de que lo ha escrito alguien que los conoce muy bien, que Ujú, ha dado ya muchas pinceladas en ese mundo, como eres tú, Antonio, y que tocas muy bien esas teclas de ese piano ujú, de la juventud. La verdad que es un libro que desde aquí, desde las actividades paralelas de Escuela de Letras de UP, recomendamos pues, con, con muchísimo interés, de vivo interés, porque
eh, es una novela que sé que va a gustar, que es el que la gente la va a disfrutar. Repito de nuevo, El Sí. grillo que cantaba bajo la luz del cine, aquí está, la pueden pedir en cualquier librería de la región, fuera de España, perdón, Ujú. fuera de España, digo, fuera de la región, y la van a disfrutar. Se nos van acabando ya mismo el tiempo, también llevamos ya un buen rato, pasa que se nos ha hecho cortísimo, Antonio, la verdad. Sí. Y bueno, ¿alguna otra cosa que nos quieras contar, que quieras decirle a los televidentes, si se les llama así? No sé. Hay que buscar la palabra, ¿eh? Porque televidente suena también como, no sé, como el 1, 2, 3. Bueno, Yo es que me quedé en sabes, los 80. sí, sí. Yo sí que quiero romper una lanza también a favor de la literatura. Mira, Mira, Huevidentes, ya lo está haciendo Rodrigo. Webvidentes, Huevidentes. joder, pues no, eso parece, Venga. para mí eso me suena a que es como los que hacen la Ouija, ¿no? Sí, pues fíjate, te imaginas estar haciendo la Ouija y contactar con escritores ya fallecidos aquí que no, que hablaran Con con Edgar nosotros. Allan Poe. Como Edgar Allan Poe. Bueno, eso sería fantástico, ¿eh? Poder contactar con él. Bueno, pues mira, yo sí que quería romper una lanza porque, bueno, lo has comentado antes, ¿no? De la importancia de que hagamos novelas también para que consigamos atraer a nuevos lectores, ¿no? Y los nuevos lectores se forjan en la infancia, se forjan en la adolescencia, se forjan en la juventud. Yo, aunque no lo pretenda muchas veces, me sale un tono que entronca muy fácilmente con la gente de esa época. Entonces, sí que los libros que he hecho tienen fácilmente, encajan, bueno, he tenido lectores de todo tipo porque recuerdo de estar con un club de lectura que eran gente, todas eran de más de 60, 70 años, ¿no? Pero sí que es verdad que los libros están muy encauzados en muchos casos a gente joven. Y creo que no se tiene que denostar la novela juvenil, ni se tiene que denostar la literatura infantil, ni mucho menos se le tiene que dar Al contrario. mucho valor, porque si conseguimos hacer chicos que encuentren en este mundo cada vez más complicado, porque tenemos, Cada vez más digitalizado también, todo cierto. está digitalizado y es difícil entrar en una novela. No es sencillo, o sea, tienes que darle tiempo, no es tan rápido como ver Instagram o ver una entrada de Facebook, ¿no? Entonces, pero yo sí rompo una lanza a favor de la gente, de los escritores que estamos en este mundo, en esta parte del enfoque hacia la literatura juvenil, o yo digo mayor igual que juvenil, ¿no? Porque necesitamos que cada vez tengamos más libros que atraigan a esa gente, a ese público tan importante que van a conseguir que, no sé, si esto no lo fomentamos, no sé, dentro de unos años cada vez va a costar más que alguien sea capaz de enfrentarse a una lectura mínima, porque es que se va a aburrir todo el mundo. Entonces, fomentemos esto y le demos el valor que tiene, ¿no? Que alberga todo este tipo de literatura. En Así que eso yo también estamos. invito a que acudan a estos libros y a cualquiera de otros autores que lo enfoquen de esta forma. Sí, sí, en eso estamos. Te decía, por lo menos desde la editora regional de Extremadura, no solamente con El Grillo, sino con la colección El Pirata, que se hallara recientemente 4 libros de poesía, de toda, enfocados al público, no enfocados al público juvenil, porque la poesía está, no es que se cambien los versos para que los entiendan los niños, sino son esos mismos versos, pero con unas Ujú. ilustraciones chulísimas para que lleguen a los jóvenes. Tenemos colección Tigre de Papel, en fin. Y lo que tú dices, hay que intentar que todos esos niños que, como éramos nosotros, que nos enamoramos de la literatura, bien, yo por lo menos con Miguel Estrogoz, y creo que Sí, te yo escuché a también. ti también decir lo mismo. Yo es que, yo no sé las veces que me leería Miguel Estrogoz cuando era un Sí, niño, me lo sabía de sí, memoria. Y todavía cada vez le ponían el cuchillo aquel en los ojos, ¡oh! Se me sí, rompía el corazón, que se iba a quedar ciego. Si es sabía yo que verdad. no se iba a quedar, Sí, sí, pero es eso verdad. precisamente es tan importante acercarle que haya esos Julios Verne, que en este caso no son Julio, sino son Antonio. Antonio González Prado, con el que hemos estado acompañando, nos ha estado acompañando esta tarde, y con el que yo por lo menos me he sentido tan a gusto, imagino que ustedes, webvidentes, también lo habrán estado, que parecía que estábamos sentados aquí en torno a una taza de café charlando. Y ese es el objetivo de estos webinars de AUPEX y la editora regional de Extremadura, de acercar no solamente a la literatura, sino también
pues conocer mucho mejor a los escritores de nuestro sello y esa nómina tan importante de escritores extremeños que tenemos en nuestra región y que, bueno, si Dios quiere, seguiremos teniendo, más en este año que conmemoramos el 40 aniversario de la editora. Nada menos. Para mí es un orgullo, también pertenecer a la nómina de escritores que forman parte de la editora regional de Extremadura. Bueno, pues creo, si no, podemos ir poniendo punto y final, ¿no? Rodrigo está ahí escondido, no lo vemos, pero nos dirá ahora por el chat ya, sí, 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 ya podéis poner poniendo en el punto y final. Llevamos casi una hora, que era el tiempo más o menos establecido, tampoco vamos a cansar más a la gente. Ve, ahí pone, sí, 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 sí. Rodrigo, Bueno, pues pues, muchísimas pues gracias, Antonio, por haberme invitado y por el respeto que siempre y el cariño que mostráis con los autores, que realmente es un placer sentirnos arropados y respaldados por vosotros. Y todos estos encuentros me parecen fantásticos y una idea estupenda. Muchísimas es que una gracias. editora es una mesa que tiene dos patas. Una son los escritores y la otra son los lectores. Si falla una de las dos patas, se cae. Por eso Totalmente de acuerdo. hay que cuidar a los escritores, que os lo merecéis, y hay que cuidar mucho también a los lectores. El jueves que viene inauguramos la primavera, nada menos que con una autora que les va a sorprender, con Chelo Sierra y un libro de relatos, de verdad, se lo digo ya, maravilloso. Un libro de relatos que es una fantasía. Y Chelo nos lo va a contar también o mucho mejor de lo que nos lo ha contado hoy Antonio González Prado, que ya ha sido va a ser complicado superarlo, pero estoy seguro que lo va a hacer. Bueno, Antonio, encantado Vale. de tenerte, de verdad. Bueno, igualmente, Antonio, tocayo. Un Ya nos abrazo muy seguimos fuerte. viendo. Vale, Nos seguiremos viendo, si Dios quiere, pues el 10 de mayo en Mérida, pero seguramente antes también, que hay ahí unas ideas que ya te comentaré, ya le comentaremos también a los webvidentes de las actividades que ya mismo vamos a presentar de este 40 aniversario de la editora. perfecto. Ahí estaremos. Muchas gracias, Antonio, y gracias a todos. Chao. Chao.